El vídeo. La travesía de Eric. Capítulo 1. La tristeza. Era la noche del 22 de noviembre. Y el cielo nocturno se encontraba todo despejado, sin una sola nube, no había ningún auto en la calle. Solo se podía oír el sonido de la naturaleza en su sentido más puro, la luz que emanaba la luna era tal que iluminaba toda la ciudad, creando un hermoso paisaje. Y esta luz, al combinarse con los colores de los árboles de las esquinas y plazas, daban esa sensación de estar frente a un hermoso cuadro. Este paisaje era realmente de admirar. Y, de esa manera pensaron el pequeño Eric y su madre, quienes estaban armando un rompecabezas en su casa. En la mesa de la sala, la cual tenía una gran ventana desde la cual se podía observar la plaza, las tiendas, los árboles y también ofrecía una gran vista de ese espectacular paisaje. Su madre le propuso a Eric el salir a caminar afuera para contemplar más de cerca ese hermoso paisaje. Él le replicó que aún no habían terminado el juego y que quería ver la imagen que formaba él mismo. Porque era la primera vez que lo armaba, ya que su madre recién se lo había regalado. Ella le prometió terminarlo juntos al regresar y también le prometió una rica cena. Eric se puso su campera ya que parecía que hacía un poco de frío afuera. Y su madre cerró con llave la puerta de su morada. Y Eric le pidió si podía llevar la llave, ella aceptó. Pero le dijo que no la perdiera. Luego lo tomó de la mano. Por cariño. Y porque Eric aún era un niño. O al menos así lo veía su madre. A pesar de haber cumplido recientemente sus 11 años de edad, de ahí el regalo de su madre. Se encontraba ahora él dando un paseo con su madre. En el centro de la ciudad, el cual estaba cubierto por grandes y hermosos árboles. Ambos se hallaban hablando sobre lo que iban a cenar. Una vez que volvieran a casa, quizá polenta, o carne. O si el niño lo prefería, irían por un helado. Hubo un momento de silencio en la conversación. Y mientras Eric observaba el hermoso follaje, su madre lo observaba a él, con una expresión de amor maternal en su rostro. Como si estuviera recordando el momento de su nacimiento, cuando había sostenido su manita. O cuando ella le sonrió y él le devolvió la sonrisa por primera vez. Por otro lado, mientras ellos se encontraban felices y disfrutando del paisaje, un hombre de gran complexión física venía caminando por delante. Ellos no se percataron de su presencia, hasta que fue muy tarde. Porque de repente, cuando estaba justo enfrente de ellos, sacó una navaja de su bolsillo. Y se la mostró a la madre de Eric. Ellos se asustaron. Y el hombre le dijo a ella que le entregara su collar. Si bien este parecía una simple baratija, ya que incluso estaba hecho de madera, ella no estaba dispuesta a dárselo, ya que era un recuerdo que su esposo le había dado a ella y a Eric, antes de desaparecer de extraña manera, al ir a investigar el lago cercano a la ciudad. Cuando Eric apenas era un bebé, entonces quiso como convencerlo al hombre. E intentó decirle que no les haga daño y que no cometa un error, pero el hombre, al parecer muy furioso y con un fuerte olor a alcohol, la tomó del brazo. Empujó a Eric a la calle. Y comenzó a forcejear con ella. Pero al ver que no cedía, empezó a apuñalarla en el pecho. Sin remordimiento. O conciencia alguna. Y una vez que su locura descendió un momento, dejó de atacarla. Y terminó jadeando, lleno de sudor y de sangre en su frente, mano y rostro. Procedió entonces a sustraerle su collar y a observarlo por un momento, expresando una cara como de alivio. En ese momento dirigió su mirada al pequeño Eric. Y logró ver que también poseía el mismo collar en su cuello. Y cuando se dispuso a acercarse a él, escuchó sirenas de policía. Y asustado, emprendió la huida, dejando al pobre niño solo, triste y traumado. Eric estaba como en shock. No podía creer lo que había sucedido. Hace unos instantes era un niño muy feliz, paseando con su cariñosa madre. Y de repente estaba solo. Permaneció de esa manera unos minutos, hasta que pudo volver en sí, ponerse de pie, acercarse a su madre. Y mientras gritaba a todo pulmón, lloraba intensamente al lado de su cuerpo sin vida. La policía acudió al lugar por la llamada de un vecino que había observado todo el acto. Pero ya que solo era un pobre anciano, a pesar de que tuvo la intención de bajar de su edificio e ir a ayudar, no pudo y solo se limitó a llamar a la policía. La misma se habrá tardado unos minutos en llegar. Pero fueron los suficientes como para que el ladrón matara a la señora. Y lograra escapar.
pero también fueron los necesarios como para que el asesino no lograra hacer daño a Eric. Al llegar a la escena del crimen no pudo hacer demasiado, ya que el ladrón se había escapado, y la madre de Eric ya se encontraba muerta. Solo les quedaba seguir el protocolo normal, el cual consistía en ver el estado del cuerpo de su madre, llamar al forense, intentar buscar al ladrón por los alrededores y enviar a Eric a la comisaría. Y luego intentar llamar a algún familiar. Y se obraba de esta manera, ya que la ciudad no contaba con un servicio social muy competente. Porque Mirkun no era una ciudad de gran tamaño, sino que su mayor actividad se encontraba reunida en su centro, ya que sus edificios, oficinas centrales, departamentos del gobierno, casi todo lo importante se encontraba en el medio. Y a pesar de todo eso, tenía muy poco tráfico en las calles, ya que estaba cubierta en su mayoría por un extenso bosque. De hecho, en sus afueras solo se podía ver verde hasta lo que la vista alcanzaba a divisar. Un extraño bosque lleno de flora aún desconocida. Y un clima templado en donde constantemente se encontraba lloviendo. De allí el origen de su extraña vegetación. Existía también un lago cerca de la ciudad, al cual no se acercaba nadie, debido a que existían diversos rumores y leyendas tenebrosas relacionadas al mismo, ya que se le atribuían muertes de adultos, de niños y la realización de rituales extraños. Por esa razón el padre de Eric se dirigió a investigarlo. Pero el lago cobró otra víctima al haber desaparecido este. También era evitado porque se desbordaba constantemente por obra de las lluvias. Esta ciudad presentaba una peculiaridad. La misma no se encontraba gobernada por un gobierno democrático o comunista ni nada de eso, sino que más bien era liderada por un grupo de personas, las cuales eran los herederos de los fundadores de la ciudad, los cuales nunca se presentaban en público, sino que siempre lo hacían por medio de representantes, que transmitían sus leyes o decisiones. Mirkun no recibía muchos visitantes. Todo lo que empleaba era suministrado por la misma. Se podría decir que era autosuficiente. Y era así porque por las calles solo circulaban los habitantes, debido a que la mayoría de ellas se encontraban cerradas u obstaculizadas. Nadie podía entrar o salir de la ciudad. Pero a los ciudadanos al parecer no les importaba, vivían como en una burbuja. Por eso es que el hecho de que asesinaran a una mujer en plena calle no tuvo mucho impacto. Porque todo en la ciudad permaneció normal, todas las personas estaban tranquilas. No había problemas, podría decirse, pero eso ocurrió y fue devastador para el pobre Eric. Mientras lo llevaban a la comisaría intentaba recordar el rostro del asesino de su madre. Pero lo único que recordaba era un tatuaje que llevaba el hombre en el rostro, el cual tenía la forma de un círculo cortado por 3 líneas. Algo similar al collar que su madre y él poseían. Pero de repente, y aún tratando de recordar, Eric había llegado a la comisaría. Pero no lo dejaron allí porque el único familiar que tenía era su tía y la misma estaba allí pero no dispuesta a llevarlo a su casa y cuidar de él, sino que fue citada a firmar los papeles correspondientes para que el niño sea enviado a un orfanato. Porque ella era ciega y no se le permitió que se haga cargo de él. Ella al terminar los trámites solo se acercó, ayudada por los policías, al auto y se despidió de él. Eric fue llevado entonces a su casa para recoger sus cosas. Y ya que él aún tenía la llave no tuvo problemas para abrir la puerta. Él cargó todo en una maleta, su ropa, sus juguetes, entre los cuales se encontraba el rompecabezas, que no había podido terminar con su madre. Y por la promesa de esta no quiso terminar de armarlo, sino que lo guardó así como estaba en su caja. También guardó sus ahorros, que eran unos pocos billetes que tenía guardados, y una foto de su familia, en la cual se veía a su madre, a él y a su padre, el cual nunca había podido conocer, pues había desaparecido apenas cumplidos sus 3 años. Y una vez que terminó de empacar, la policía lo llevó directo al orfanato, que se encontraba lejos de la ciudad, casi sobre los límites de la misma. Este era un establecimiento de gran tamaño que ocupaba grandes extensiones de campo. Porque era antiguo y antes de ser orfanato la gente de la ciudad le había dado otros usos más tenebrosos. En años anteriores, había servido de cárcel y ya que no tenía una buena seguridad, los delincuentes se mataban entre ellos. Y los cuerpos de estos eran sepultados en el jardín. Y eso siguió así,
Hasta que el gobierno se presentó y mató a todos los delincuentes. Y transformó el lugar en orfanato cambiando al personal y arreglando tan solo un poco el lugar. Cuando la policía llegó en su auto con Eric, le explicaron su situación al encargado. Y lo dejaron a su disposición. El encargado parecía alguien amable ya que había recibido con mucha hospitalidad a los policías. E incluso expresó una cara de pena al ver al pobre Eric bajando del auto. Y había exclamado que sería muy bien cuidado en ese lugar y que no se preocuparan. Eric entonces vio cómo los policías lo dejaban allí. Y en ese momento el encargado pasó de ser alguien que parecía amable a un cruel dictador. Que lo llevó dentro y le explicó que debía obedecer las reglas del lugar al pie de la letra o sería severamente castigado. Este señor le mostró su habitación. Y lo dejó instalarse mientras iba a ver si los demás huérfanos hacían sus deberes. Eric estaba triste, pensaba en su madre y cómo la habían matado cuando ésta lo llevaba a dar un paseo por las calles de la ciudad. Que al anochecer eran muy bellas. Pues al haber muchos árboles, habían muchos insectos. Y uno de ellos eran las luciérnagas que al salir y emitir su luz, creaban un paisaje hermoso. Pero no lo suficiente como para reducir el dolor de ver morir a tu madre frente a tus propios ojos. Y no poder hacer nada al respecto.